Homelander, el aparente superhéroe ideal en un mundo sumido en el caos y la desesperación. Sin embargo, detrás de esa fachada de nobleza y protección se oculta un lado oscuro, tan peligroso y aterrador que podría reflejar el monstruo que todos llevamos dentro, que esconde, hasta dónde es capaz de llegar. Hoy nos adentraremos en los oscuros secretos que guarda la mente de este personaje. ¿Qué misterios y peligros se esconden tras su aparente perfección? Acompáñame y descubre lo que realmente sucede en su interior. Hola, yo soy Isis, una psicóloga forense apasionada de los videojuegos, el cine y las series. Y me encanta aplicar mis conocimientos al análisis de personajes. Te recuerdo que ahora puedes hacerte miembro del canal o unirte a mi Patreon. Tienes los links en la descripción. Muchísimas gracias a todos los que me apoyáis a través de esos medios. En especial a José Manuel Garrido y Dr. Black Mage. Y también gracias infinitas a mi buen amigo Alan, que cree muchísimo en este proyecto. El personaje de Homelander en la adaptación en forma de serie de los cómics The Boys referencia a personajes de Marvel y DC, como el Capitán América o Superman, con quien comparte poderes como volar, visión rayos X, superfuerza, y ambos son líderes de sus respectivos equipos de superhéroes. Homelander representa diferentes cosas. La más evidente es a Estados Unidos, pero como psicóloga me interesa hablar sobre la mente del personaje. Representa al antagonista real y no es hasta la tercera temporada donde se humaniza ante la cámara. Como el hombre más poderoso del mundo, abusa constantemente de su poder de forma imprudente. Hace esto porque sabe que Vought encubrirá cualquiera de sus actos sádicos. En la adaptación de acción real, el actor Anthony Starr hace un papel increíble a la hora de adaptar este personaje, ya que muestra la verdadera vulnerabilidad y las múltiples caras del personaje. Es fácil malinterpretar a un personaje como Homelander. En la sátira brutal de superhéroes de Amazon podría parecer un simple villano de caricatura, creando y disfrutando del caos, o un instrumento de pura maldad, aniquilando a los buenos con una frialdad inquietante. Pero ninguna de estas visiones captura la verdadera esencia de Homelander o su mundo, y aunque puede ser entretenido, ¿qué nos dice realmente? Homelander tiene un poder abrumador en su camino hacia la demagogia total. Se ha convertido en un semidios con escasos controles y contrapesos. Es una amenaza colosal para la humanidad. En el núcleo de su villanía hay una mezcla de inseguridad arraigada e incapacidad para reconciliar sus pequeños destellos de humanidad, de vulnerabilidad emocional, que él percibe críticamente como su debilidad. Homelander está sepultado bajo presiones psicológicas aplastantes, pretendiendo ser un héroe mientras lucha con su naturaleza monstruosa. No hay formas saludables de afrontar esta situación. Con solo un gesto podría aniquilar a una multitud. Homelander se tambalea al borde del abismo y tiene el poder para arrastrar al mundo con él. Cuando hablamos de trastornos de la personalidad, es obvio que Homelander cumple con criterios diagnósticos que se corresponden al espectro del clúster B del DSM, el Manual Diagnóstico de los Trastornos Mentales. Pero incluso críticos y profesionales de la mente humana lo describen a menudo como simplemente un narcisista psicópata sociópata, lo que me parece realmente sorprendente porque nadie lo identifica como lo que probablemente es. Pero antes de hablar de ello, es necesario entender de dónde viene, para poder entender su caótico estado mental. Y es que Homelander tiene muchísimas carencias emocionales derivadas de haber sido un producto de laboratorio, sin padres y sin amor, y es realmente muy complejo de analizar. Criado en un laboratorio por científicos fríos y poco amorosos y con la mínima socialización, Homelander tiene muy poca conexión con la humanidad y al mismo tiempo tiene una necesidad obsesiva de ser amado por ella. Quiere mantener su reputación y la máquina Vought en funcionamiento, y cualquier cosa que no respete estos dos ideales para él no tiene sentido. Realmente no le importa salvar a quien lo necesite, solo quiere mantener las apariencias. Homelander creció sin unos padres que le enseñaran una moral positiva y ayudaran al niño a diferenciar entre el bien y el mal, y que sus acciones impactan, tienen consecuencias para los demás. ¿Y cómo aprendió? Pues por experiencia, poniendo a prueba sus habilidades manipulativas y de mentira para conseguir sus objetivos. Y en el caso de un superhéroe con sus poderes, el tema se vuelve realmente peligroso. No solo no recibe un refuerzo positivo, sino que le piden muchísimo. Así, se convierte en un ser con un sentido de superioridad muy marcado. Sí, se siente muy poderoso, pero también más débil que sus compañeros de equipo, ya que él no puede sentirse abiertamente débil, o lo que es más importante, débil con seguridad. Persigue la admiración y el amor que nunca recibió. Y esto nos lleva a hablar de un punto muy importante en la conformación de su personalidad: la falta de figura materna.
La creciente desesperación de Homelander se adentra en las profundidades freudianas que arrojan luz sobre su psicología. Su necesidad subyacente de sentir amor se proyecta en ese vínculo emocional con Madeleine Stillwell, quien para él representa esa figura materna que nunca tuvo. La simbología del consumo de su leche materna, por inquietante que sea, representa el deseo de ese vínculo inquebrantable entre madre e hijo que nunca antes pudo experimentar. Ese amor puro, sincero e incondicional que tanto busca. Para Homelander, ella es una figura materna que lo cuida, lo que deriva en una relación poco saludable, que termina en una obsesión con ella y celos hacia su bebé. Y aunque parece que ella es una de las pocas personas que realmente le importan a Homelander, termina matándola. Libre de ella, pero no de sus problemas psicológicos y sexuales, su obsesión con Stillwell persiste, llevándolo a buscar nuevas fuentes de placer y consuelo. Después de su muerte, Homelander abre una botella de leche materna que tenía guardada y la bebe. No sé cómo describirlo, de una forma que resulta incómoda de ver. Incluso llega a contratar a una mujer para que se haga pasar por ella y llega a admitir a esta sustituta de la que era percibida como su figura materna que no puede confiar en nadie. Este colapso demuestra que está asustado, que tiene miedo y que es incapaz de sentirse amado y lo suficientemente cómodo con las personas como para llegar a confiar en ellas. Toda esta trama ilustra por un lado que Homelander está lejos de ser un individuo sano emocionalmente y por el otro que realmente sí le importa lo que piensen de él. Busca conexiones emocionales lo suficientemente significativas como para llegar a querer y ser querido. Sí, Homelander tiene un trastorno de personalidad, pero no es, como dice todo el mundo, simplemente un narcisista. Antes de nada, hay que entender que un trastorno de la personalidad emerge de la falta de equilibrio, de la rigidez y prominencia de una serie de rasgos que deterioran el funcionamiento de la persona que lo padece. Dependiendo de ello, el individuo sufrirá uno u otro trastorno. Y en el DSM, los trastornos de personalidad se dividen en 3 grupos: el clúster A, B y C. El clúster B agrupa el trastorno antisocial, límite, narcisista e histriónico y se caracterizan por su apariencia inestable, dramática, emocional o errática. Son personas que pueden percibirse como inmaduras o inestables, con dificultades con la propia identidad, y los síntomas se manifiestan de diferentes formas, desde la arrogancia y grandilocuencia a la insatisfacción y el vacío. El funcionamiento social y afectivo también se ve afectado, variando desde la dependencia emocional y falta de autonomía afectiva hasta el déficit de empatía e instrumentalización de los demás. No debemos entender un trastorno de personalidad como una manifestación estática o rígida. Los trastornos de personalidad y sus manifestaciones varían de forma muy diferente de una persona a otra. Consecuencia de una combinación de factores genéticos y ambientales, todos empiezan a manifestarse en la adolescencia o inicio de la juventud. En la mayoría de los casos evolucionan positivamente con la edad, con o sin tratamiento, aunque algunos rasgos pueden persistir de forma más moderada. Se estima que cerca del 10% de la población general presenta un trastorno de personalidad, así que quiero dejar claro que sufrir un trastorno de personalidad no hace ni mucho menos que alguien sea bueno o malo. Así que Homelander no es, como lo he visto descrito innumerables veces, simplemente un psicópata narcisista. Es un hombre con un trastorno límite de la personalidad, pero con tendencias grandilocuentes, antisociales y sádicas. En realidad hay una forma muy fácil de distinguir entre estos trastornos, y es que sus motivaciones son radicalmente diferentes. Si nos paramos a analizarlo, Homelander no puede subsistir con cualquier forma de atención que le dé una sensación de superioridad, como si puede hacerlo un narcisista. Si pudiera, ya habría esclavizado al mundo entero, ya que poderes para ello tiene, o al menos se contentaría con ser temido por aquellos a los que conoce en privado. Tampoco le importaría especialmente ser odiado, ya que se trata de una forma de atención que está estrechamente relacionada con el miedo y los sentimientos de omnipresencia. De hecho, los narcisistas muchas veces invitan al odio de forma autodestructiva por esta misma razón. Pero por el contrario, ser odiado es uno de los mayores temores de Homelander y apenas lo tolera. Esto por sí solo ya lo descarta como un típico narcisista o psicópata en mi opinión profesional, aunque vamos a seguir desmenuzando su mente para entender más por qué digo esto. Y es que Homelander se siente profundamente miserable cuando se le teme, a pesar de sus tendencias sádicas. En cambio, su principal motivación es ser amado, y esta es una característica definitoria de alguien que sufre un trastorno límite de la personalidad no narcisista.
narcisismo. Vemos una y otra vez cómo busca escapar de su inestable sentido de autoestima, disfrutando del amor de los demás y teniendo un miedo intenso ante el abandono percibido, nuevamente una característica que se corresponde con el TLP o borderline. Como vemos muy claramente en cuanto a la carencia emocional derivada por esta falta de figura materna, se obsesiona con un objetivo de conseguir afecto incondicional y no únicamente atención. Es decir, no busca un objetivo más material, como sí que haría un psicópata puro o un narcisista al que le encanta recibir atención. Su búsqueda de atención está motivada por conseguir esa autoaceptación que tanto ansía. Quiere que alguien lo acepte y lo ame tal como es, vulnerabilidades incluidas, para poder mostrarse como realmente es, un ser imperfecto, como lo somos todos. Si alguien es capaz de aceptar esas vulnerabilidades y amarle, le ayudará a fusionarse con ellas y a entender que no por tenerlas es menos digno de amor, que la inseguridad y el miedo son parte de lo que somos. Y es que odia la vulnerabilidad humana porque en el fondo sabe que él mismo es un ser vulnerable y odia esa parte de sí mismo. Si bien un narcisista silenciosamente puede tener un complejo similar con sus parejas, al buscar un amor ideal o una fantasía compartida, rara vez desearía las formas de intimidad o mostraría la vulnerabilidad mostradas por Homelander. Cuando es amado, de alguna manera se estabiliza emocionalmente. Cuando descubre que es temido y no amado, se enfurece en lugar de sentirse cómodo con cualquiera de estas dos dinámicas, como es el caso de los psicópatas y narcisistas. Además, se superpone con la psicopatía secundaria y parece ser más inestable e intenso emocionalmente que el narcisista típico, que aunque también es inestable, carece de emociones en comparación con la gama más alta de emociones que vemos en Homelander, un borderline. Los psicópatas secundarios tienen un trastorno de la personalidad similar al de los psicópatas primarios, pero con tendencia a la culpa. Su desequilibrio les produce una gran angustia y sufren grandes crisis antes y después de los actos violentos que no pueden controlar. Y esta agitación interna del personaje es perfectamente palpable gracias a la actuación de Anthony Starr, quien consigue transmitir de una forma magistral la inestabilidad emocional y el tormento psicológico que sufre Homelander. En Herogasm, el sexto episodio de la tercera temporada de The Boys, queda clara esta agitación de Homelander y la simpatía y el horror que evoca. Homelander pasa gran parte del episodio aturdido, atormentado por la inminente amenaza del regreso de Soldier Boy, mostrándose casi dócil en su incredulidad y abatimiento. Sigue siendo innegablemente poderoso, pero no tiene el control que debería, y se transmite maravillosamente esa miseria vulnerable, dejándola reposar incómodamente en su rostro, porque sabe que las personas que le rodean no conseguirán darse cuenta. Cuando Homelander está con alguien en quien realmente confía, parece ser más capaz de sentir empatía de lo que se podría esperar de un psicópata o un narcisista. Y una diferencia común entre un borderline femenino y masculino, hablando a grandes rasgos, es que el borderline masculino tiene más probabilidades de ser más psicópata, es decir, menos agresivo, menos empático y más conscientemente calculador al intentar recibir amor a toda costa. Homelander cumple perfectamente con todos estos criterios. Hay una escena clave para entender su psicología, en que cuando Homelander se queda solo, conversa con su reflejo. En este reflejo está el Homelander que quiere ser, el sobrehumano cruelmente despreocupado con una sonrisa constante en su rostro. Las conversaciones frente a un espejo que representan enfermedades mentales o trastornos disociativos son un recurso típico en Hollywood. Y aquí The Voice hace referencia deliberadamente a Spider-Man de 2002, donde el Duende Verde aterroriza al Norman Osborn de Willem Dafoe. Y en este caso, la escena sirve para ilustrar esta lucha interna del personaje. Los dos Homelanders en esa escena son inquietantemente distintos. El Homelander del espejo es el mismo personaje arrogante y desagradable que el público ha odiado temporada tras temporada, pero en contraposición, el Homelander real se muestra vacilante, asustado y lloroso al admitir su deseo de ser amado. Además de su apariencia, el único rasgo que comparten las dos personalidades es una palpable sensación de odio. El Homelander del reflejo puede consolar al real mientras lidia con sus miedos de luchar contra Soldier Boy, pero sientes cuánto le molesta tener que hacerlo. Esta escena evidencia y acepta la debilidad emocional del personaje y tiene un efecto muy poderoso porque consigue realmente que se genere empatía hacia él en este momento. Pero ese lado oscuro, la monstruosidad de Homelander, se traduce en una inestabilidad que es un desastre en ciernes. Así que el Homelander que se nos presenta en la serie
serie tiene dos opciones: ser amado o ser miserable. Si fracasa en su primer objetivo, puede que no esté fanfarroneando cuando dice que quiere destruir a todos. No tendría nada que perder, pero no estaría particularmente contento con simplemente dominar a todos, siendo un tirano odiado. Por tanto, aunque infinidad de personas se empeñen en describirlo como alguien con un trastorno narcisista de la personalidad, la forma en que busca la conexión y el amor se corresponde con el TLP. Y personalmente me parece un personaje más raro, interesante y tridimensional que el villano narcisista psicópata habitual. Pero ahora te toca a ti. ¿Qué piensas de Homelander? ¿Y de qué te gustaría que hablara en próximos vídeos? Déjamelo en comentarios porque me encantará leerte. Muchísimas gracias a todos mis Patreons y miembros del canal. Vuestro apoyo significa el mundo para mí. Y si te ha gustado el vídeo, te dejo por aquí este sobre villanos con trastornos mentales. Muchísimas gracias por ver el vídeo y nos vemos en el siguiente. Adiós.